La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desmintió categóricamente los rumores de que el gobierno busca expropiar viviendas mediante un cuestionario enviado por WhatsApp a personas adultas mayores. Aclaró que el mensaje que circula de manera malintencionada desinforma a la población, asegurando que el cuestionario tiene como único propósito conocer la condición socioeconómica y de salud de los beneficiarios para brindarles atención adecuada. Explicó que el cuestionario ayuda a identificar posibles necesidades médicas de los beneficiarios, especialmente aquellos en zonas rurales y apartadas, donde pueden estar expuestos a enfermedades como el dengue o padecer problemas de salud como hipertensión sin saberlo. Con la información recopilada, los médicos y enfermeros podrán llevar una atención personalizada y preventiva a quienes lo necesiten. Sheinbaum enfatizó que participar en el cuestionario es completamente voluntario y no es requisito para recibir la atención, y reiteró que este cuestionario forma parte de un programa de bienestar y no está relacionado de ninguna manera con quitar viviendas. Además, aclaró que dependiendo de los resultados del cuestionario, algunos adultos mayores recibirán visitas cada 15 días, cada mes o cada 2 meses, según sus condiciones de salud. Buenos días, presidenta. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por darme la palabra. Tengo, de hecho, una pregunta acerca de este tema en cuanto a salud casa por casa, que pues ya comenzaron a hacer el censo de salud y bienestar. Mas, sin embargo, presidenta, a la par está habiendo una campaña en contra de este programa, que incluso están enviando mensajes de WhatsApp y en varias redes a los adultos mayores diciéndoles que no den su información y que no le abran la puerta a los que los van a censar, que porque es un plan comunista para quitarles sus propiedades y algunas otras cosas. Entonces creo que sí sería una buena oportunidad para que usted aclare esto y que pueda guiar a los adultos mayores que pues están siendo confundidos por estos mensajes que les están llegando, y de hecho pues nos han llegado ya varios de distintas partes del país que están preocupados por esto. Qué bueno que lo preguntas. Justo ayer me informó Ariadna. Sí están enviando mensajes de WhatsApp, confundiendo con este mensaje de que queremos quitarle sus viviendas y falso. Es un cuestionario para conocer la condición socioeconómica de las y los adultos mayores y su condición de salud. Eso nos va a dar una idea general de cómo atender a las y los adultos mayores. Hay personas que viven en lugares apartados, en zonas rurales, que están siendo visitados, y que si viven en un lugar tropical, por ejemplo, pues pueden tener, donde hay dengue, por ejemplo, pueden tener posibilidad de tener dengue. Entonces se hace un cuestionario general por si llegan a tenerlo o son vulnerables al mosquito pues del dengue en esta situación. Hay otras personas que tienen dolores de cabeza o tienen algunos síntomas. Hoy vamos a pasar, por cierto, un video de vida saludable sobre ello, y no saben que tienen presión alta. Entonces, al hacer el cuestionario, pues ya va a haber una información previa para que cuando llegue el médico o la enfermera, enfermero, puedan ya tener una información sobre la persona. Es voluntario contestar al cuestionario, no es obligatorio. De todas maneras, todas y todos van a recibir la visita, y depende de las personas, pues abrirles las puertas para poder ser atendidos. Pero es un programa de bienestar para poderles ayudar y no tiene nada que ver con quitarles su casa o todas estas barbaridades que se están diciendo falsamente a través del WhatsApp. Entonces, que no tengan temor, es algo para bien. Depende mucho de este cuestionario
Si, por ejemplo, van a recibir una visita cada 15 días o cada mes, por si tienen algún problema de salud, o cada 2 meses, si son personas sanas y que sencillamente requieren una visita cada 2 meses para poder revisar sus signos vitales. Muchísimas gracias, Presidenta, por esa aclaración. Y también, como usted sabe, este fin de semana el expresidente Evo Morales pues sufrió un atentado en contra de su vida, pues tuvo que huir, incluso su chofer recibió impactos de bala, y pues quisiéramos saber cuál es su opinión y si usted pues condena estos actos, y de hecho que también pues medios allá en Bolivia pues han querido decir que es un autoatentado, y cuál es su opinión. Muchas gracias. Por supuesto que lo condenamos, nuestra solidaridad con Evo Morales, y siempre un llamado a evitar la violencia, siempre. Que sea la paz y la definición política, la política está para eso, para evitar la violencia. Entonces nuestra condena a este hecho y también nuestra solidaridad, y siempre la búsqueda de la paz y la no violencia. Y ya por último, Presidenta, ¿cuál es su opinión acerca de los hechos de represión que sufrieron los artesanos en Querétaro también este fin de semana, donde fueron pues sacados, ¿verdad?, de la plaza por vender sus artesanías? Muchas gracias. Igual es el diálogo siempre, por encima de todo. Puede haber un programa de ordenamiento de comercio en vía pública, pero es a través del diálogo como debe resolverse, no a través de… Hay que dar otras alternativas. Las personas que trabajan en vía pública, si no van a estar en un sitio por un programa de ordenamiento, pues hay que darles otras alternativas, porque son familias que viven dignamente. Aquí se hizo un programa, también hubo en algún momento, no como pasó en Querétaro, alguna situación de algún inspector, algún vigilante que tuvo alguna situación de no diálogo, vamos a ponerlo así, con alguna persona, y siempre lo condenamos. Y buscamos siempre el diálogo, la orientación, las alternativas para poder dar pues una posibilidad de vida a todas y a todos los mexicanos que se dedican a esta noble actividad. Ahora vamos a pasar la imagen del cuestionario para que se conozcan. Presidenta, buenos días. Alma Muñoz de La Jornada. A propósito de lo de Querétaro, quisiera pedirle su opinión sobre el caso de esta niña que está acusada y que a su violador inclusive le están pidiendo que le resarce el daño. Sí, está en contacto Citlali con la familia, no estamos de acuerdo, y estamos en contacto con la familia para poder apoyar tanto legalmente como en lo que se requiera. ¿Fondo o qué es lo que pretenden? Pues el apoyo. Yo creo que no se debe criminalizar, y menos a una niña de 14 años. Gracias. Y sobre, temas muy parecidos, en el caso de La Jornada traemos que mujeres de zonas pobres son extorsionadas sexualmente por piperos a cambio de agua aquí en la Ciudad de México. ¿Tiene alguna información sobre este asunto? Sí, lo leí en la mañana. No tenía información sobre ello, pues que se investigue. El agua es un derecho y si se están dando casos así, pues debe atenderse. Entonces, primero que se investigue para ver si es que está ocurriendo realmente esta situación, y pues ahí con la jefa de gobierno pues que se tomen cartas en el asunto. Clara es una mujer muy sensible y estoy segura que lo va a atender. Gracias. Y sobre los hechos de violencia ocurridos ahora en Mazatlán, ¿qué le informaron en el gabinete? Sí,
Sinaloa tiene pues una situación especial, ustedes la conocen, producto pues de esta detención que hubo, que todavía se pide información, que fue una detención en Estados Unidos a partir de un proceso que no está muy claro todavía. Y se está atendiendo, sobre todo con presencia y con inteligencia. El día de mañana es el informe de seguridad y se puede dar más información sobre el caso de Sinaloa y otras entidades de la República. La última pregunta de mi parte es su opinión sobre el regreso de Iberdrola al sistema mexicano eléctrico tras la aprobación de nuevas reglas para el uso de baterías de almacenamiento de energía. Se dice que con esto finaliza el litigio que con esta firma tenía el expresidente AMLO. ¿Qué información tiene? Vamos a presentar muy pronto el Plan Nacional de Energía. Con la reforma constitucional que estamos ya por firmar, puede ser el día de mañana o el miércoles, tiene que pasar ya pasó por los congresos, ya es mayoría, y tiene nada más que declarar constitucional el Congreso de la Unión para poder pasar a la firma para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Esta reforma constitucional es muy importante, es regresarle al pueblo de México, a Pemex y a Comisión Federal de Electricidad. Es hasta cierto punto una reversión de una parte de la privatización de Pemex y CFE que se sufrió con la reforma del 2013. Entonces, fortalecer a las empresas públicas como empresas públicas, porque con el nombre que le habían dado en la reforma del 2013 de empresas productivas del Estado, aunque formalmente eran del Estado, al hacerlas productivas y quitarles el nombre de públicas, hacían que solamente su regulación estuviera en el marco mercantil y que dejaran en realidad de pertenecer al pueblo de México. Entonces, una reforma muy importante. Eso no significa que no haya inversión privada. Esencialmente lo que se está planteando es fortalecer la empresa pública y que en particular en Comisión Federal de Electricidad esté a cargo al menos del 54% de la generación eléctrica. Así se planteó también por el presidente López Obrador. Hoy, con la compra que se hizo de las plantas de Iberdrola hace cerca de 3 años más o menos, ya el Estado produce 54% de la generación y queremos que se mantenga así, 54%, 46%. Entonces, para que, como la generación de energía crece, porque la demanda crece, porque va a haber más industrialización en el país y además todas y todos los mexicanos pues tienen acceso a la electricidad. Por cierto, en unos días se va a iluminar una de las comunidades que no tenía electricidad en Baja California Sur, gracias al trabajo de CFE. Pero queremos que todas y todos los mexicanos tengan acceso a la electricidad de manera económica, viable y de buena calidad. Y además va a haber industrialización. No crece, San Juanico se llama. Si me voy a detener un segundo en esto. Hace mucho tiempo se pensaba que conforme crecía el PIB es pues una forma de medir la riqueza que genera un país, que conforme crecía la economía, la energía iba a crecer a la misma tasa. O sea, son 2 gráficas que iban a ir a la misma velocidad. Durante mucho tiempo se desarrollaron procesos de eficiencia energética, ahorro de energía, y entonces hoy se sabe que no necesariamente deben crecer a la misma velocidad, que puede crecer el PIB
Y la energía, si se usa más eficientemente, pues entonces crece, pero no al mismo ritmo. Pero de todas maneras va a haber crecimiento en la generación eléctrica. Eso significa que CFE, la empresa pública, pues debe todavía generar más electricidad y una parte de ella con fuentes renovables de energía, porque queremos que contamine menos e impacte menos en el cambio climático global. Y otra parte, el 46% que le toca a los privados, pues también va a crecer. ¿Cómo va a crecer? Esas son las reglas que estamos determinando. Hay una parte muy importante, porque antes se decía, si tienes fuentes renovables de energía y eres un privado, antes de la reforma constitucional que se acaba de aprobar y antes de que llegara el presidente López Obrador, si tienes energía, fuentes de energía renovable, y eres un privado, puedes entrar automáticamente a la red y además no pagas la red de transmisión. Esa era la regla. ¿Qué problema tienen las fuentes renovables? Que no siempre están funcionando. Como es solar, pues entonces cuando hay sol generan, cuando no hay sol no generan. La eólica, ¿qué problema tiene? Pues cuando hay aire genera, cuando no hay aire no genera, o cuando hay viento más que aire no genera. Entonces les llaman intermitentes. Pero el sistema eléctrico debe recibir una energía constante, porque si no, pues estas intermitencias generan problemas incluso técnicos. Entonces ahora se cambió la regla y se van a cambiar las reglas. No puedes entrar en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia, porque incluso vas a generar problemas técnicos. Entre las reglas que se están planteando es, tienes que tener bancos de baterías, tienes que tener un sistema que garantice que el voltaje va a ser constante, o sea, reglas técnicas. Esas reglas para el 46% lo está trabajando en este momento Comisión Federal de Electricidad y la Secretaría de Energía. No se han definido todavía, se están trabajando. Entonces, esta idea de que Iberdrola entra como entraba antes, pues no necesariamente. Sí va a haber espacio para la inversión privada, pero con ciertas reglas. Y esas reglas tienen que ver con la transmisión de electricidad, con que lo que entre al sistema sea, no genere problemas técnicos, vamos a decirlo así, y siempre la empresa pública, la que es del pueblo de México, va a garantizar que tenga el 54% al menos de la generación eléctrica. Vigilancia sobre empresas como Iberdrola y todas las... Más que vigilancia, reglas claras, que le ayudan al privado y que le ayudan al sistema público y que le ayudan en general, pues, a la nación y al servicio público que todos recibimos. ¿Qué más? Acá por acá. A ver, vamos a poner el cuestionario que se está haciendo para que se conozca. A ver, en lo que lo ponen, adelante. Buenos días, doctora, Presidenta de la República, Secretaria Ariadna. Buenos días a todas y todos. Zósimo Camacho, de Luces del Siglo. Se ha dicho en semanas anteriores, a propósito de esta sentencia en contra de Genaro García Luna, pues sobre los saldos que generó este personaje en su paso por la vida pública. Se ha hablado de su paso por el narcotráfico, pero también de un esquema para extraer recursos públicos en las que no se había comentado, pero también habría que señalarlo, hasta periodistas en este esquema se encuentran también. Pero lo que no se ha dicho prácticamente nada son sobre los saldos sociales de la persecución que generó contra movimientos campesinos, contra movimientos estudiantiles, contra movimientos incluso de colonos y de trabajadores, porque Genaro García Luna se formó en el CISEN, donde se le enseñó que todo campesino que se organiza es sospechoso de subversión. En ese sentido, persiguió prácticamente de manera obsesiva a la organización campesina de la Sierra del Sur de Guerrero. Incluso
sobrevivientes de la masacre de Aguas Blancas, después fueron perseguidos por Genaro García Luna, a instancias incluso también de algunos empresarios poderosos que estuvieron, pues que fueron muy cercanos al propio Genaro García Luna. Hoy está preso todavía Antonio Barragán Carrasco, sobreviviente de la masacre de Aguas Blancas, integrante de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, después de más de 24 años, 13 de los cuales los ha pasado sin sentencia. ¿Qué se puede hacer, Presidenta, para atender este tipo de saldos que todavía estamos viviendo en este país y que corresponden al periodo de Genaro García Luna? Sí, qué bueno que lo mencionas y lo vamos a revisar. Vamos a revisar este caso y otros casos. En efecto, durante ese periodo los movimientos sociales se asumían como criminales cuando eran producto de una injusticia. Entonces vamos a revisar el caso de Antonio Barragán y le voy a pedir a la secretaria de Gobernación que tome este caso. Muy amable, Presidenta. Y también en otro caso, precisamente saldos de este tipo, este fin de semana se cumplieron 13 años de una ejecución extrajudicial en contra de un tesista de la Universidad Nacional Autónoma de México, activista, él también estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras, Carlos Sinué Cuevas Mejía. Se cumplieron 13 años de esta ejecución y de la cual no avanzan prácticamente ya las investigaciones. Lo que se pudo averiguar ha sido prácticamente gracias por el tesón de la propia madre, Lourdes Mejía, que ha tocado puertas, ha recibido pues también la cerrazón de muchas, el desprecio, a veces los insultos, pero gracias a ella se pudo averiguar que en la ejecución de este estudiante se encontraban dos patrullas. Hay videos que lo acreditan, 2 patrullas, una de ellas en el momento de la ejecución se fue, regresó como si apenas se enterara del asunto y también a propósito de las investigaciones generadas en la Fiscalía de la Ciudad de México, se pudo acreditar la presencia de integrantes del Ejército Mexicano, de inteligencia. Se pudo acreditar también que este alumno había sido ya acosado al interior de la Universidad Nacional Autónoma de México por personajes vinculados pues al propio Ejército Mexicano. En ese sentido, comentarle, Presidenta, que las investigaciones ya no avanzan, se ha tocado prácticamente con pared, hay destrucción de pruebas, videos que la Universidad Nacional Autónoma de México dice que perdió o que quedaron obsoletos, bitácoras de policías que supuestamente se perdieron en una inundación, es decir, una serie de destrucción de pruebas que hasta el momento no avanza estas investigaciones. ¿Qué le puede decir usted a la señora Lourdes Mejía y a quienes están buscando justicia en este caso? Lo revisamos también. Voy a pedir a Rosa Isela que pueda entrar en contacto. Muy amable, muchas gracias. Gracias.